Mientras que en España hay 1,2 millones de personas que no tienen un trabajo desde hace más de un año, que son los parados de larga duración. Y cómo no, con estas cifras se darán cuenta de que también estamos a la cola de los países europeos. España concentra una cuarta parte de los desempleados de larga duración de todo el territorio comunitario. Según algunos expertos, estos podrían ser algunos de los motivos. En los Estados Unidos, los mercados de los factores de producción son más dinámicos y flexibles que en España y ofrecen mucho más trabajo, a la vez que en Estados Unidos se facilita la actividad empresarial, el emprendimiento y el autoempleo, mientras que por el contrario en España las trabas administrativas, las cargas fiscales son tan grandes que imposibilita crear un negocio o si este está en marcha, pues hacerlo crecer. Otro factor son las elevadas cotizaciones a la seguridad social que hacen que se eleven los costes laborales de los empresarios y por tanto la oferta de empleo desciende. Un grave problema sin duda para el dinamismo laboral. Según Eurostat, las compañías españolas desembolsan 31,6 euros de cada 100 recaudados por la administración pública. La media de la Unión Europea es de 23,5 euros de cada 100. Además, en el ranking internacional de competitividad fiscal de Tax Foundation, España, comparado con el mundo desarrollado, tiene el cuarto tributo sobre el patrimonio más elevado y el 10º impuesto de sociedades más elevado de todo este mundo desarrollado. Otro de los motivos por los que en España hay muchos más parados de larga duración que los Estados Unidos, pues los presenta también la Fundación Alternativas. Habla de que el sistema educativo no está en línea con las demandas del mercado. Incluso dice que puede suceder que individuos con educación secundaria o superior no alcancen los niveles de formación necesarios para entrar en un mercado de trabajo necesitado de otras habilidades. Pero lo que está claro es que el factor principal son las políticas económicas, fiscales y sociales que han sufrido durante los últimos años y siguen sufriendo los ciudadanos españoles. Y ya se pueden ustedes imaginar que los grandes paganos de esas políticas disparatadas son la gente de las clases medias y de manera muy especial los autónomos, los self-employed que dicen aquí en Estados Unidos. Ayer los autónomos salían a la calle en España para protestar y insistían en las pancartas en que no eran trabajadores de segunda. Hombre, que no quieren serlo y que aspiran a no serlo es cierto, pero que lo son no tiene vuelta de hoja. La situación de los autónomos en España es verdaderamente bochornosa y eso además sucede con un tipo de trabajador que está totalmente desprovisto de ningún tipo de derecho, salvo el derecho a que lo roben, lo expolien y lo saqueen cada vez que se le ocurre a alguno de los esbirros de la agencia tributaria. Es terrible porque además, para aquellos que no lo sepan, se lo contamos. En España, cerca del 80% de los puestos de trabajo los crean precisamente las pequeñas y medianas empresas, los autónomos. Esta gente que crea la mayoría del empleo no los crea la banca, no lo crea las grandes empresas energéticas, no lo crean los grandes almacenes. Esos crean bastante empleo, estamos hablando de decenas de miles de personas, pero son una parte pequeña en términos proporcionales de la totalidad del empleo. La mayor parte del empleo viene de esas pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas a las que habría que mimar, o por lo menos, si no se quiere mimar, por lo menos tenerlas a la altura de lo que son las pequeñas y medianas empresas en el resto de la Unión Europea. ¿Qué sucede en España? Se lo tenemos que explicar por si alguno todavía no se ha enterado del país en el que vive o no se ha enterado de lo que es España. En España no existe una visión estatal, no existe una visión de futuro. En España lo único que hay es un sistema de robo que cae sobre todo sobre las clases medias, y ese sistema de robo lo único que pretende es que siga rodando la rueda de las clases privilegiadas en el momento presente.
No es un sistema que mira a 20 años vista, a 10, a 5, ni siquiera al año que viene. Mira solo a ver cómo seguimos dándole a la rueda para que la rueda no se pare, y entonces mantenemos a las clases privilegiadas y parasitarias, algunas vienen de siglos, otras son de más reciente creación, y como estamos en un sistema democrático, si ustedes quieren muy imperfecto, pero democrático a fin de cuentas, bueno, pues la gente vota y al final la gente decide si seguimos o no. Y entonces, para que decidan que sí seguimos, a esa gente le arrojamos migajas y de esa manera, convertidos en clases parasitarias y clientelares, nos mantienen en el poder. Eso es el sistema y no sirve darle más vueltas. Por puro sentido común, un sistema así intentaría no hundir a los autónomos, porque claro, al final el dinero que va a parar al presupuesto en un porcentaje muy elevado es de los autónomos y de las empresas creadas por autónomos. Pero como el sistema lo único que quiere es cobrar hoy, porque hoy es cuando yo tengo que repartir, hoy es cuando esto tiene que funcionar, etcétera, yo no me planteo lo que va a pasar el día de mañana y a la vuelta de 5 años el que venga detrás que arree, esto no se tiene en cuenta. Entonces, cuando un autónomo abre una empresa, en vez de suceder como en otros países donde procuran no asfixiarlo precisamente para que la empresa empiece a moverse, genere beneficios, cree puestos de trabajo, etcétera, etcétera, eso a las castas en el poder en España les importa una higa. La historia es que en el momento en el que usted abre la puerta de su comercio, de su pequeña, mediana empresa, etcétera, etcétera, ya le han sacado un dineral y más que le van a sacar en las semanas siguientes. Esto significa que esas empresas, en un porcentaje elevadísimo, quiebran antes del primer medio año, antes de los 6 meses. Pero no importa, porque ya le hemos sacado el dinero, desgraciado, y es para lo único que nos importa. Esto es terrible, pero es una realidad absolutamente innegable. Y por lo tanto, lo que sucede es que no existe ni de lejos una protección para ese pequeño y mediano empresario que, a fin de cuentas, insistimos, es el que hace que este país funcione, que realmente se pueda mantener pues toda la pirámide de escándalo que existe. Y entonces, pues evidentemente, claro, las medidas que piden los autónomos, pues son medidas que es que se te cae la cara de vergüenza de que lo tengan que pedir, porque en otros países eso está más claro que el agua. Y sin embargo, en España no es así. Y la persona que es autónoma, que en muchos casos, en muchísimos casos ahora mismo, son asalariados a los que se expulsó del mercado laboral por la crisis económica, se les despidió, y por lo tanto, con el dinero que cobraron de la indemnización de despido o lo que fuera, pues en fin, con esos 4/4 decidieron que se convertían en autónomos e intentaban seguir a flote y alimentar a sus familias. Bueno, pues a esa gente no se piensa nada más que en cómo se la expolia, si la hunden allá películas, si va a engrosar las filas vergonzosas realmente de los parados de larga duración, pues allá películas. Y en cualquiera de los casos esto tiene unas consecuencias pavorosas. O se cambia ese sistema, es decir, los autónomos son como los autónomos de otros países, no una especie de ave sobre la que cae el buitre de Hacienda y lo saquea hasta que no quedan ni los huesos. Y siendo como de otros países, empieza a remontar el vuelo, se sostiene él, puede contratar a alguna persona y entonces la bola de nieve de la creación de empleo empieza a funcionar, o se va en esa dirección, o cada vez tendremos más parados, más cierres de empresa, y el sistema absolutamente de latrocinio descarado y bochornoso que tiene España, pues va a llegar un momento en que va a explotar, porque no se va a poder seguir manteniendo, porque ya no puedes robar más a la gente. Y tenemos una suma de impuestos, de permisos, de intervenciones, etcétera, que son verdaderamente de escándalo. Y solo hay esas dos salidas. Bueno, parece que este gobierno va a seguir la de los gobiernos anteriores, es decir, robar todo lo que pueda a los autónomos y si quiebra, pues haya películas. Bueno, pues va a llegar un momento en que el sistema no se va a poder sostener. El sistema en estos momentos se sostiene sobre la base de no parar de subir impuestos, de provocar más desempleo, de que se produzca un aumento de la deuda absolutamente escandaloso, pero eso en un momento determinado va a hacer crack. Y una de las razones es no hacer el menor caso a lo que es la situación de los autónomos.
Pues así es. Por ello, ayer miles de autónomos salieron a la calle para protestar por la precaria situación laboral que sufren, asfixiados por los impuestos y las cuotas, y luego no son compensados en la misma medida cuando lo necesitan. Las prestaciones que reciben son mínimas. En la pancarta de cabecera de la manifestación se podía leer: se acabó, no somos trabajadores de segunda. De este modo reclaman unos derechos justos, acordes al trabajo realizado, y que se equipare sus derechos al resto de los trabajadores que se encuentran, por ejemplo, en el régimen general. A la convocatoria de la Asociación Autónomos Unidos para Actuar, de siglas AUPA, han acudido en Madrid unas 5.000 personas, una manifestación en la que han recorrido las calles de la capital comerciantes, profesionales liberales, transportistas o, por ejemplo, también agricultores. En España hay 3.267.428 autónomos, cifras de diciembre pasado, autónomos que están cotizando a la Seguridad Social, hay que recordar. Hay que decir que los autónomos también son creadores de empleo. Según las cifras oficiales, en el mes de septiembre, el número de contrataciones hechas por los autónomos había aumentado un 1,48%. En España hay más de 444.000 autónomos empleadores, que claro está, pagan también las cotizaciones de sus empleados, por lo que contribuyen al sistema. En esta manifestación, los trabajadores autónomos piden al Gobierno mejorar su situación laboral, que les den más facilidades para crear o mantener sus empresas o su negocio, y recuerdan qué derechos no les son reconocidos. Esto es lo que piden. Según les vamos a contar estas reivindicaciones, con ello se van a poder dar cuenta de todo lo que carece el trabajador autónomo y la situación en la que se encuentra. Primero, ¿qué piden? Reforzar el sistema de cotización, régimen especial de trabajadores autónomos, del siguiente modo. Por un lado, que la cuota para autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional sea simbólica o cero. En el caso de que los beneficios netos superen el salario mínimo interprofesional, cada autónomo podrá elegir la cuota, al igual que se ha hecho hasta ahora, partiendo de la base mínima actual. Otro punto: si los beneficios netos son inferiores al salario mínimo interprofesional, la persona quedará exenta de realizar los pagos trimestrales, o bien, si lo supera, será reducido un 10% hasta alcanzar los 1.500 euros de beneficio. A partir de ahí, el porcentaje actual. Cotizaciones esporádicas, por días o por tiempo parcial. Esto es lo que siguen solicitando. También la posibilidad de cotizar parcialmente por media jornada, como así está establecido, y cuya posibilidad siempre se ha bloqueado en los presupuestos generales del Estado. Recuerda esta asociación AUPA. La bonificación por días personales por fallecimiento o enfermedad de familiar hasta segundo grado, en las mismas condiciones que el Estatuto de los Trabajadores del Régimen General. Otro punto: cuando la baja del autónomo sea mayor al mes y esto repercuta en la actividad, desde el tercer día hasta el alta, exención del pago de seguridad social, ya que no se generan rendimientos de ningún tipo en esos meses. Si la baja es de un asalariado, será la mutua o la seguridad social quien se haga cargo del pago de ese salario, y si debe ser sustituido, que sea bonificado. Otro punto: poder elegir la base de cotización al alza sin limitación de edad. También solicitan ayuda para la contratación de empleados por discapacidad del contratante, bonificación por cierre de vacaciones, acceso a las prestaciones sociales en igualdad de condiciones, rebaja de los requisitos para acceder a prestaciones por desempleo, facilitar el alta de los nuevos negocios y reducir la tramitación para la misma con menos burocracia. Para el fomento de la natalidad, tener un descuento por el periodo de lactancia y o reducción de jornada para el cuidado de hijos, y una deducción en la cuota por cuidado de hijos menores de hasta 9 años aplicables en ambos sexos. Como ven, son cosas de las que carece el trabajador autónomo. También exigen la integración de las lagunas de cotización en las mismas condiciones que el régimen general, y también la jubilación anticipada para los autónomos en las mismas condiciones que en el régimen general.
Esto se recogía bajo el primer punto y bajo el segundo punto, en el que piden reducción de pagos abusivos a la Administración, está lo siguiente: bajada del IVA general, declarar las facturas por fecha de cobro-pago y no de factura, no adelantando pagos a Hacienda a no ser que se haga de forma voluntaria. Otro punto: eliminación del recargo de equivalencia. No se puede pagar lo que no se ha vendido. Tercer punto: mayor flexibilidad práctica y real para recuperar el IVA de los impagos a través del envío de un burofax para reclamar la deuda al deudor y el mismo junto a la factura solicitada a Hacienda para que sea esta la encargada de cobrar dicho IVA. Y 4. Solicitan mejoras en la ley de segunda oportunidad para autónomos societarios y no societarios. Y dentro de este punto, la supresión de la aparición en registro de morosos, incapacitando esto la recaudación de cualquier actividad económica, reanudación, de cualquier actividad económica y dificultando el pago de la misma. Otro punto: distinción entre patrimonios y limitación de la responsabilidad, pagando la deuda con los bienes afectos al negocio y con hasta un máximo del 15% de los bienes personales. Y el sexto punto de estas reivindicaciones de los autónomos es la siguiente: sencillez y claridad en la aplicación de leyes de obligado cumplimiento, la desaparición de organismos como la SGAE, AGEDI y CEDRO, o en su defecto un mayor control por parte de la Administración, no dejando las posibles sanciones y advertencias a su libre albedrío. Es que es algo de sentido común. Ustedes imagínense que son un autónomo común y corriente. Vamos a suponer que incluso por el tipo de trabajo que tienen 1 o 2 empleados. De entrada, ustedes facturan con un IVA. Ese IVA, antes de que a ustedes les paguen el IVA, ustedes se lo tienen que ingresar a Hacienda. Y alguno dirá, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué tengo yo que pagar un IVA que no he cobrado? Hombre, porque lo ha dicho Hacienda. Oiga, pero es injusto que algo que yo no he cobrado todavía y que como haya un impago no cobraré jamás, ya lo adelante yo. No es injusto, es un robo. A usted lo están robando miserablemente porque hay que mantener, en fin, las embajadas de Cataluña en el extranjero, los beneficios de la comunidad autónoma vasca y de la Navarra, etcétera, etcétera. Pero usted se calla y adelanta el dinero, que ya sabemos todos que a usted lo están robando, pero para eso es usted un autónomo. O sea, que chitón y a dejar que lo roben. Vamos a suponer que en un momento determinado no es el IVA solo lo que usted ya ha adelantado, sino que además no le pagan. Usted ha hecho un trabajo, no le pagan. Si la cantidad no es muy grande, va más o menos tirando. Como la cantidad sea relativamente importante, lo pueden quebrar a usted. Pero vamos a suponer que no lo quiebran. A pesar de que Hacienda lo roba a usted trimestralmente en la cuestión del IVA, etcétera, etcétera, vamos a suponer que usted no quiebra. Tiene usted que pagar los seguros de su empleado o de sus empleados. Usted lo paga por delante de cualquier cosa, porque si no le viene Hacienda, le embarga, le pone un recargo, le atiza una multa y le enciende el pelo lumbre. Aparte de esos seguros que tiene usted que pagar de sus empleados, etcétera, etcétera, ahí hay una serie de cantidades que generalmente el empleado no se entera y maldice la miseria que usted le paga, pero no sabe que a usted esa miseria le cuesta el doble porque los gastos sociales corren por cuenta de usted y no del empleado como en otras partes del mundo, y además son disparatadas porque así le viene bien al Estado. Esto es terrible, pero esta es la tristísima realidad. Y en medio de esa situación, que ya es bastante mala, tiene usted que pagar a sus empleados y usted les paga. ¿Y qué pasa si un mes, entre lo que se ha llevado los seguros, lo que he tenido que adelantar del IVA, etcétera, etcétera, se da la circunstancia de que yo no cobro? Pues me aguanto y no cobro. Porque lo que no puedo hacer es dejar de pagar a mis empleados. Y entonces no cobro. ¿Y qué sucede cuando de pronto eso le ha sucedido en varias ocasiones y cobra usted hasta menos que sus empleados, porque es que si no tiene que echar el cierre al negocio? Pues entonces Hacienda dice, este está mintiendo
está declarando unas cantidades muy pequeñas, voy ahora y le parto los huesos, fiscalmente hablando, porque si necesitara partirle a usted los huesos para sacarle el dinero, que no le quepa a usted la menor duda de que le triturarían los huesos. De momento no es necesario, basta con que lo arruinen, lo hundan y a lo mejor le dejen a usted en la calle, a su mujer y a sus hijos. Eso les importa una fruslería, un pimiento, un bledo. Ese es el panorama de los autónomos. Luego, en un momento determinado, si se da la circunstancia que tiene que despedir a los empleados, los tiene que indemnizar y los indemniza de una manera que, vamos, en España parece no que contratas a la gente, sino que te casas con ella. Insistimos, como en un momento determinado a usted le vaya mal, y para que a usted le vaya mal, de verdad que hay que esforzarse muy poco. Y efectivamente usted ingrese menos y a lo mejor pues algún mes ni siquiera pueda cobrar para no tener que cerrar la compañía y para pagar a sus empleados, viene inmediatamente Hacienda porque hay una disposición de la actual ministra de Hacienda en ese sentido y le inicia una inspección porque supuestamente usted está ocultando. Hombre, seguramente usted lo que está ocultando es las ganas que tiene de matar al inspector de Hacienda, Y, en fin, se aguanta, le ve venir, se acuerda de su madre poderosamente, incluso siente un deseo tremendo de vaciar el intestino sobre los progenitores del sicario de Hacienda que ha llegado, pero, en fin, usted se aguanta, es una persona que está hecha a sufrir, para eso es un autónomo, y no se preocupe que si le va bien, le van a quitar todo lo que pueda. Y si le va mal, le van a quitar todo lo que pueda. Y si en un momento determinado usted, vamos, no es que esté ya en números rojos, está en números violetas de lo mal que le va, porque usted adelanta a Hacienda pagos que no tendría en justicia que adelantar, sino que tendría en todo caso que entregar cuando usted a su vez los cobre, si usted llega a esa situación no se preocupe que también le van a quitar todo lo posible. Y encima el sujeto que llegue de Hacienda le insinuará que, bueno, que lo que sucede con usted pues es que en última instancia seguro que esconde usted algo porque no es posible que sea un empresario y tenga a lo mejor 1, 2, 3 empleados y esté ganando solo eso. En ese momento es cuando uno duda entre tirarle el pisapapeles a la sien al inspector de Hacienda, decirle, mire usted, no todos somos hijos de Satanás como usted que cobra bonus, en fin. Pero de nuevo el autónomo se contiene, se calla, se muerde la lengua, porque puede ser peor, puede ser peor. La defensa propia en España la practicas y vas tú a la cárcel en vez del delincuente, pues imagínense si además el agresor es un sicario de la agencia tributaria. Y por cierto, como la agencia tributaria tiene la idea de que puede perpetrar cualquier tipo de ilegalidad y que va a salir adelante con esa ilegalidad, y en fin, les contaremos cosas, esto tenemos que decir que es algo verdaderamente bochornoso, pero dice mucho de lo que es Hacienda. O sea, la agencia tributaria en España, tú ganas una causa, te dice claramente que Hacienda la ha perdido y Hacienda decide volver a iniciar el procedimiento como si no hubiera una sentencia. En un momento determinado la Administración de Justicia dice, vamos a ver, el criterio 532 de Hacienda es un saqueo y Hacienda no puede hacer eso. Y en ese caso concreto, en el que ha aplicado el 532 pues a un pobre contribuyente, Hacienda se muerde los labios, no le queda más narices que echar marcha atrás y no sigue persiguiendo al contribuyente, pero sigue persiguiendo a todos los contribuyentes en la misma situación. En la idea de que efectivamente si tú no reclamas ante la Administración de Justicia y te da la razón, ellos te roban de todas formas, a sabiendas de que no deberían robarte porque ya hay sentencias que lo indican. Es decir, Hacienda incurre de manera sistemática en la prevaricación. Y así es como funciona. O sea, esto es terrible. Esto es terrible. Luego, en fin, ¿cómo va a creer nadie en el principio de la supremacía de la ley si resulta que la agencia tributaria, que es un elemento institucional importante del Estado, vive en el chapoteo, en la prevaricación, en el robo, en el expolio,
e incluso podríamos decir en el cohecho, porque realmente el entregar bonus a los inspectores de Hacienda, porque supuestamente van a tener resultados más psicalípticos, se parece muchísimo al cohecho, aunque el cohecho quien lo perpetre sea el propio Ministerio de Hacienda. Bueno, pues así estamos, y luego no les extrañe a ustedes que no quieran invertir en España, porque ¿quién estaría tan loco como para invertir en España? Pues claro, luego el resto de las empresas, esas como no tienen que dar cuentas a nadie, simplemente no vienen a España, simplemente no intervienen en España, simplemente consideran que España está apestada, y una de las razones fundamentales, de las primerísimas, son las actuaciones de la agencia tributaria. 5, 4, 3, 2, 1.